días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar del inefable candidato a la alcaldía de Nueva York, este personaje tan extraño que de pronto saltó a todos los medios y nos va a acompañar la querida Maybor Petit para hablar de Zohran Mamdani. ¿Cómo estás, Maybor? Muy bien, un gran saludo para ti, para toda la audiencia de Vox Media, desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Bueno, claro, porque además de ser una querida periodista, prestigiosa periodista de investigación, sos una sufrida, eventualmente habitante de Nueva York. Si este señor, si este joven llegara a hacerse con la alcaldía de la ciudad ícono de Estados Unidos, la ciudad que es, por cierto, el escenario de todas las películas, el lugar que se transformó en ese sueño americano de desarrollo, de glamour, de cosmopolitismo, y que de pronto ha, ha elegido, por lo menos en lo que tiene que ver con las primarias del Partido Demócrata, a un personaje, vamos a decirle, por lo menos extraño. Se trata de un señor, un político, un ex rapero del sector más izquierdista del Partido Demócrata, que tiene una serie de propuestas, ahora vamos a hablar, pero que son directamente stalinistas y que también tiene unos apoyos muy llamativos y muy peligrosos, sobre todo para lo que es las ideas de la libertad, de la prosperidad y del mundo libre. ¿Quién es, Maybor, este señor? ¿Quién es Zohran Mamdani? Mira, Zohran Mamdani actualmente ocupa un cargo de legislador en uno de los condados de Nueva York, Queens. Es extranjero, se nacionalizó hace apenas 7 años, cuando por ley tenía que ser ciudadano para poder aspirar a un cargo público. Muchos están hablando acá de que es un candidato de laboratorio, porque desde lo que era su función municipal en Queens, él empezó a trabajar con los grupos radicales, pero cuando te hablo de grupos radicales del Partido Demócrata, te digo que son muy radicales, para poder llegar a la alcaldía. Afortunadamente, como él no nació en los Estados Unidos, no puede aspirar a la presidencia, pero sí puede aspirar a la alcaldía porque hay una serie de requisitos y protocolos menores que para ocupar un cargo federal. En ese caso, pues tenía que haber nacido en Estados Unidos. Es un musulmán, estudió y tiene un carisma muy particular, habla varios idiomas también, cosa que le ha permitido comunicarse directamente con la comunidad de sus países, la comunidad musulmana, pero también la comunidad latina y algunos de los grupos afroamericanos, pero no todos. Surge como un elemento presentado por el grupo radical. Vale la pena recordar que en la ciudad de Nueva York, en paralelo al Partido Demócrata, que tiene como una fragmentación muy claramente determinada, en la que te puedo decir que probablemente un 60% sea de izquierda radical, hay otro que es de centro, pero es más pequeño, y uno que es más bien como de centro derecha. Pero digamos lo que son del status quo y no ven con muy buenos ojos la llegada de Mamdani a la alcaldía, o por lo menos como candidato demócrata a la alcaldía, y de ahí es que viene el problema que él va a tener que enfrentar en los próximos días. Mamdani entra, es impulsado por este grupo que te digo es bastante radical de izquierda. Hasta allí la señora Ocasio-Cortez, que ya no merece presentación alguna. Y Estuvo en estos días con él almorzando y demás, dándole su apoyo. sí, ella lo presentó formalmente en Washington para tratar de buscar un equilibrio, un balance, porque hay un grupo que lo rechaza profundamente y dice que este hombre va a acabar con el Partido Demócrata, que ya está en muy mala posición ante la llegada de Trump a la presidencia y ante el despertar de mucha gente que obviamente no quiere al socialismo como método de vida, como modelo político y económico.
Hay mucha gente que está despertando. Y en paralelo tenemos a este hombre que tiene mucho dinero, él ha recibido fondos, todavía no sabemos los grandes donadores, pero sí son los mismos que donan a Ocasio Cortés y a este grupo de izquierda radical y que sueñan en ver a los Estados Unidos como un modelo que sea socialista. El tema aquí en Nueva York en estos momentos está bien, pero bien candela, porque la propuesta que él tiene va contraria a los intereses de los que generan empleos en la Gran Manzana. Por ejemplo, te puedo decir que el día de ayer él sostuvo una reunión con más de 100 empresarios de acá de la ciudad de Nueva York y les dijo claramente, sin ningún tipo de pudor, que iba a imponer impuestos costosísimos para ellos, para los empresarios, para los ricos, porque los más adinerados eran los que tenían que pagar los costos del resto, es decir, de la gente que en buena medida o no tiene trabajo o gana menos o tiene muy bajo ingreso o poder adquisitivo. Les dijo que se olvidaran de ingresos fiscales atractivos porque la antigua administración había generado un programa que estaba cubriendo por más de 10 años, que ya lo había hecho Giuliani, que fue el que recuperó la ciudad de Nueva York de Lampa y de los carteles. Hubo un proceso en el que se llamó a los empresarios para que vinieran a invertir y que tenían unos beneficios fiscales bien interesantes, cosa que obviamente los empresarios aprovecharon. Este les dijo ayer, no, olvídense de eso, olvídense de beneficios fiscales, de ingresos fiscales de esa naturaleza. Ustedes van a tener que pagar impuestos importantes para que se cree una igualdad en Nueva York. Les dijo además que no hay bajo ningún concepto algo que a él le atraiga de ser millonario, que para él los millonarios pues no son apreciados y los ejecutivos empresariales han estado trabajando con esto en función de que si este hombre llega, ellos van, porque ya ellos son los culpables de todos los problemas que tiene Nueva York. Y así se los dijo directamente. Bueno, relativizó, por decirlo de alguna manera, la propiedad privada, básicamente. En algún tramo o en algún podcast se lo ha visto directamente hablar de abolición. Sí, claro, y está planteando temas que son sumamente importantes, pero que además tienen una historia muy negra aquí en Estados Unidos y muy particularmente en Nueva York. Por ejemplo, él no quiere que los que construyen edificios puedan manejar ellos mismos las rentas, sino que sea el Estado, en este caso la ciudad de Nueva York, el gobierno, el que el que tenga la posibilidad de regular las rentas. También está planteando algo que ha hecho furor para los que dependen del Estado y los que quieren seguir dependiendo del Estado, que hay muchísimos porque Nueva York es una ciudad santuario y luego si quieres hablamos de eso, pero eso genera una dependencia absoluta del Estado. Él ha dicho que va, por ejemplo, a controlar, porque él quiere que sea la ciudad de Nueva York su gobierno, el que maneje las llamadas bodegas municipales, que se encarguen de manejar la distribución de alimentos en la ciudad y que no está muy de acuerdo con lo que están haciendo la empresa privada, es decir, los supermercados y la Asociación Nacional de Bodegueros y la de la ciudad de Nueva York ya levantó la voz, porque si hay algo que caracteriza la economía de la ciudad es justamente los pequeños y medianos empresarios en el ámbito de las bodegas que pagan impuestos, que generan trabajo y que mantienen la producción y el manejo y distribución de alimentos. No se había planteado que el gobierno sea el que maneje los alimentos en Nueva York. Yo vengo de un país... A conocer a este hombre justamente fue por unos videos que él hacía en los supermercados, en pequeños supermercados, en los cuales tenía unas propuestas, pero claro, uno nunca pensó que semejante delirio podía llegar a plasmarse en una propuesta real, ni que hablar de que pudiera ganar la interna del partido que es mayoritario en la ciudad. Pero cuando comenzó, estaban estos videos en los cuales él hablaba, efectivamente, de controlar los precios, de directamente manejar la logística
completa y no se entendía si realmente estaba hablando de verdad, porque eso implicaría ampliar el poder, que ni siquiera sé si es un poder que tiene la alcaldía de Nueva York, de que hacerse con el flujo de el comercio, y estoy hablando de los pagos a proveedores, de la cantidad de alimentos o no que ingresan, del control, que él realmente ha hecho esta propuesta. Y además, como bien decías, estamos hablando de una ciudad que tiene cualquier cantidad de estos pequeños comercios que son justamente lo que le da vida, que en cualquier manzana te encontrás cualquiera de estos pequeños comercios. ¿Cómo haría el Estado para controlar todo eso? Bueno, fracasaría como fracasó en Venezuela cuando el Estado se encargó de todo, compró todo y era banquero, era un supermercado, era no importa qué. Porque ese es el modelo del socialismo fracasado y este hombre lo está imponiendo en sus criterios, porque se lo dijo a los empresarios el día de ayer y lo ha anunciado por todas partes, ha recibido ya las primeras demandas en contra de su discurso, ha señalado muchos de la gente que son demócratas, pero que obviamente no están de acuerdo que el gobierno de la ciudad, que es un gobierno capitalino que maneja fondos, porque en la ciudad de Nueva York la gente paga, aquí está la bolsa de valores, aquí está una gran cantidad de empresas que, dicho sea de paso, ayer, una vez que sostuvieron una reunión con este hombre, han planteado que ellos se irían de Nueva York. Es decir, que no tienen la más mínima intención de ponerse a pelear con este hombre, porque ellos han visto cómo estos modelos socialistas han venido imponiéndose en las ciudades santuarios y cómo el grupo que le acompaña prácticamente ha conspirado para tomar el poder en lo que podríamos llamar sin duda alguna el corazón del capitalismo estadounidense, que es la ciudad de Nueva York, porque tiene el sistema financiero aquí basado. Y hay que, ellos dicen, y lo declararon ayer, que fue realmente muy shocking ver cómo los empresarios dicen, bueno, nosotros no nos vamos a poner a pelear con los socialistas, sino que nos iríamos. Es decir, huimos a algún sitio y el gobierno de la Florida ha hecho un llamado a todos aquellos neoyorquinos, empresarios, que deseen ir a invertir o que deseen ir a poner allá, por ejemplo, el corazón del sistema financiero estadounidense allá, que ellos incluso les van a dar una serie de descuentos fiscales y va a ser realmente, según las autoridades del estado de la Florida, una enorme oportunidad para ellos porque van a bajar los costos inclusive. Esto, si se da en los términos que se están planteando, por ejemplo, estaríamos hablando de que puede subir el desempleo, que ya es bastante alto. También este hombre ha propuesto congelar y recortar la financiación del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Los que no conocen Nueva York, es una ciudad con muchos problemas de criminalidad, particularmente luego de esta ola que llegó, producto de que es una ciudad santuario, y que mucha gente cruzó la frontera. Y aquí tenemos problemas de microtráfico, de los grandes capos de la droga que ponen sus negocios en la calle, violencia callejera entre bandas, robos a mano armada. Aquí tenemos robos organizados por las mismas pandillas, incluyendo el Tren de Aragua. Está la criminalidad, ha subido a un nivel que no se podía sino comparar con la del siglo pasado. Si se desaparece o si se les recorta a la policía el presupuesto, va a ocurrir lo que pasó y tal vez se va a empeorar cuando Bill de Blasio era el alcalde y se le ocurrió la genial idea de recortar 1.500 millones de dólares para la policía y eso generó una ola de crimen que todavía no han podido parar. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la policía de Nueva York, no han podido parar porque esta es una ciudad en la que llega diariamente gente de todos lugares a quedarse, pero también a vivir de lo que son las ayudas del Estado, porque hay una ley que establece que la ciudad de Nueva York, por ser santuario, tiene que garantizar la vivienda, la comida, la educación y el entretenimiento de las personas que llegan
supuestamente en busca de refugio, y ahí tenemos a miles de personas dependiendo de la ciudad, y el gobierno federal ha parado los pagos que se hacían, que eran realmente onerosos, para mantener a esta gente en hoteles 5 estrellas, sin estar trabajando, sino más bien delinquiendo en una buena parte de la ciudad. Por ejemplo, las empresas grandes de departamentos han crecido enormemente, los robos organizados, porque también el que es, y tal vez es conocido por allá, no lo sé, se llama Alvin Bragg y es el fiscal de Manhattan, aquel que hizo todo el show cuando se acusó a Donald Trump en la ciudad. Él hizo un memorándum cuando llegó al poder señalando de que no había persecución para los robos menores, que eran en el fondo una invitación a robar, puesto que las personas que cometen esos delitos no van a ser perseguidas y por ende no van a tener ningún castigo, y eso invita obviamente a la impunidad. Por ejemplo, destruir el mercado inmobiliario. Esta es otra de las propuestas de Mandani. Él no lo dice. Antes que sigamos con Mandani, te quiero preguntar un par de cosas de lo que dijiste. Una es, la ciudad de Nueva York, precisamente por esta situación de ser un lugar como esto que decís, que se lo conoce como santuario, un espacio en el cual, digamos, hay un exacerbado subsidio a quienes han llegado ahí de manera legal o ilegal, pagándoles un salario por estar ahí, además de la comida, el entretenimiento, como bien decís, la vivienda, lo cual, y quisiera que entráramos ahora en todo el tema de la situación de la vivienda y la situación de la construcción en Nueva York, pero digo, esto ya había hecho que hubiera una buena parte, sumado a lo que bien dijiste, de la inseguridad y demás, había hecho que una buena parte de los habitantes de Nueva York se fueran a otras ciudades, incluso a otros estados, en busca de una fiscalidad que no fuera tan gravosa, una seguridad mínima, que los hijos pudieran ir a la escuela, que las personas pudieran andar por la vereda, que no tuvieran toda esta microviolencia relacionada con la gente que vive en la calle y demás. O sea, ya hubo un movimiento ciudadano que se fue de Nueva York. Pero ¿En bien, qué ¿no? situación? ¿Qué me decías? Porque digo, si eso ya ocurrió, ¿quién queda y quién va a quedar en Nueva York? ¿Quién va a quedar pagando? ¿Qué va a hacer de esa ciudad si pasa todo esto que decías? Ahora quiero entrar en el resto de las propuestas del buen amigo Mamdani, pero previo a esto, ¿cómo se llega? ¿En qué situación este hombre empieza a hacer sus propuestas? Porque Nueva York ya viene muy castigada en los últimos años. Claro, ha perdido mucho y particularmente después de la pandemia, porque nosotros teníamos un alcalde también socialista radical que saludaba inclusive en muchos de sus discursos como el Che Guevara. Él hacía mención a Fidel Castro y a Hugo Chávez, es decir, era un hombre absolutamente comunista. Y tenía en su oficina, por decirte algo, fotografías hasta de los sandinistas. Él le gustaba ir a Nicaragua, adoraba a Fidel Castro y siempre en sus discursos se le pasaban frases directas del Che Guevara o de Fidel Castro, y con Chávez ni con el pétalo de una rosa. Cuando él está en la alcaldía, él empieza a despilfarrar los recursos públicos y genera, a partir de la aplicación de la Agenda 2030, por ejemplo, tenía una fundación que se encargaba de las personas que querían cambiar de sexo. Y eso incluía servicio legal, servicio médico, obviamente todo lo que eran las operaciones, embellecimiento, etcétera, a costa de los fondos de la ciudad. También se despilfarró muchísimo dinero en unos proyectos que no llevaron sino a lo que estamos observando ahora, y en ese periodo vino la pandemia y la gente huyó de Nueva York. Perdió mucha población la ciudad de Nueva York, y eso se supo porque hay un conteo de las personas aquí en los Estados Unidos
las personas tienen que tener la licencia cuando se muden al otro estado. Y mucha gente que tenía licencia de la ciudad de Nueva York apareció en Florida o en Texas buscando una forma diferente de poder sobrevivir. De más está decir que aquí durante el encierro fue muy fuerte y realmente para muchos fue traumático mantenerse en la ciudad de Nueva York, que está hecha es hacinado, ahí los espacios en la casa son muy pequeños y por supuesto la gente enloqueció, creció el problema de salud mental, el problema de la drogadicción, que es otro de los grandes asuntos a los que se debería estar dedicando Mandani si quiere gobernar una ciudad donde el grueso de la población, de acuerdo a las mismas cifras de la ciudad, hay un 67% de la población que tiene alguna enfermedad psicológica, mental, y por supuesto está el tema del consumo de drogas duras, entre ellas el fentanilo, la cocaína y la heroína. Esos son problemas que ya trae la ciudad, pero si a esto le agregas lo que está planteando este hombre, obviamente son las empresas las que están diciendo ya que se van de la ciudad. Las elecciones van a ser el 4 de noviembre y el movimiento que se está dando es muy interesante porque ahora, y te digo que el 27 de este mes va a haber una gran manifestación contra Mandani, contra los partidos comunistas, porque aquí en la ciudad de Nueva York hay varios partidos comunistas y partidos socialistas. De hecho, Mandani tiene su partido comunista, su partido socialista, más que es miembro del Partido Demócrata, que obviamente está en el ámbito de lo que ya conocemos y muchos califican como izquierda radical. Este hombre con el proyecto que tiene, por ejemplo, desea, a pesar de todos los problemas que hay con la oficina de transporte, él dice que va a poner los autobuses gratis. Y cuando le ves la lógica que él utiliza para que la gente, él dice que se tardan mucho los autobuses porque la gente tiene que pagar. Entonces él va a ser eficiente el transporte porque la gente no tiene que pagar, va a ser gratis, la gente se sube y se monta sin necesidad de poner la tarjeta, etcétera, etcétera. El metro todavía no ha dicho si lo va a poner gratis porque el metro tiene un financiamiento, pero a la vez se tiene que autofinanciar, y al menos ese es el objetivo, y obviamente en estos momentos tienen muchísimos problemas. Cuando ustedes están esperando un metro aquí en la ciudad de Nueva York, a veces no viene, está realmente deteriorado los vagones, porque hay no falta de mantenimiento, sino falta de recursos para poder hacer mantenimiento, motivado a que la ciudad de Nueva York tiene un grave problema de déficit fiscal. Este hombre dice, todas mis políticas, esta de quitarle el financiamiento a los policías, de destruir el mercado inmobiliario porque voy a congelar los alquileres, hacer negocios que yo sea el privado, es decir, que yo maneje los supermercados y que tengan los autobuses gratis. También quiere poner todos los cuidados infantiles gratis en la escuela. Te iba a consultar eso. Imagínate, eso no, él quiere hacer nuevas escuelas, nuevas guarderías, nuevos espacios, o quiere, ya que estamos, quitarle la propiedad a quienes tienen negocios de estas características y manejarlo, porque ya va a tener que estar llenando las góndolas, pagando a los proveedores. No, lo que yo creo que él está, porque no, él no destaca exactamente cómo va a ejecutar su programa utópico. Él simplemente dice y engancha a la gente que tiene necesidad, porque esa es otra cosa que te voy a contar. Aquí en la ciudad de Nueva York siempre se ha caracterizado por una alta tensión en las elecciones. Por ejemplo, Bill de Blasio, que ha sido tal vez el alcalde más comunista que ha tenido la ciudad de Nueva York, quedó electo por un porcentaje minúsculo de votos que ni siquiera superaba los 30,000 votos. Este hombre ganó las primarias del Partido Demócrata con un porcentaje inferior al 13% de participación, lo que indica que no es que toda la ciudad de Nueva York lo ama y lo idolatra. Hay mucha gente que ni siquiera sabía quién era, porque no tiene una proyección, sino ahora que los medios lo venden como la gran maravilla. Aquí hay una conjura de medios también progresistas que simple y llanamente hablan de él, de la maravilla, el hombre se sabe manejar. Me hace recordar mucho a Hugo Chávez porque es un tipo charachero
que habla, que se ríe, que conversa, es muy, un tipo muy muy parecido. joven y tiene como... también eso es algo interesante para ver respecto de la vejez general del establishment del Partido Demócrata, ¿no? Él compitió contra Cuomo, que es un personaje que ya carga con una trayectoria de bastante turbia, es un personaje ya bastante gastado. De todas maneras, aparentemente no se da por vencido y quiere ir por fuera. Contame un poco cómo está porque ya dijimos, bueno, está bien, la parte más radicalizada del Partido Demócrata, que es la que prácticamente se hizo con el poder durante el gobierno, el exótico gobierno de Joe Biden, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cuáles son sus propuestas, o no, porque cada vez las radicalizan más y se vuelven más locos. Ya sabemos que Sanders o que Ocasio están pujando para que este personaje llegue al poder. Se ha hablado también de que tiene la financiación de él, no sé cuánta plata tiene Soros para poner en todos lados, pero aparentemente también está poniendo en esta campaña. La parte radicalizada del Partido Demócrata la conocemos, pero el establishment del Partido Demócrata, ¿qué dice de esto? ¿Quieren ir por fuera? ¿Pueden hacer un mea culpa de lo que han hecho todo este tiempo y del Estado que han dejado de dependencia de la ciudad de Nueva York para que voten, digamos, aquellos que quizás dependen de la asistencia social, mientras que la gente productiva y la gente que paga impuestos está tratando de irse? ¿Qué pasa con ese grupo que es, de última, históricamente, el que nos trajo hasta acá, ¿no? Claro, pero ellos están absolutamente en el marco de la crítica del mismo partido por corrupción, por cualquier cantidad de propuestas o de posiciones que hayan tenido con la agenda radical, con el Green Deal, por ejemplo, que se manejó aquí por mucho tiempo, y todo aquel que no estaba con la Agenda 2030 iba a ser demolido. Cuando todos entraron en ese juego, por ejemplo, se empezó a poner de manifiesto los temas de corrupción. En el caso de Andy Cuomo, que era el gobernador de Nueva York, y se vio obligado a renunciar y a dejar a una de sus asistentes en el cargo. Él fue señalado de abusar sexualmente de más de una decena de mujeres, y todas en edificios que son de la ciudad o que son del estado y de la capital Albany. Había allí policía, había mujeres que trabajaban en la gobernación, que estaban cerca de él o que estaban lejanos de él. Era un problema desde el punto de vista del acoso sexual. Y paralelo a esto, se le señala también, tiene varias demandas, no solamente por corrupción, sino por el manejo arbitrario de todo lo que tiene que ver con las políticas del COVID. Se le acusa de, inclusive, de haber ayudado a eliminar, que por su culpa y por sus políticas murieron más de 15,000 ancianos en los centros de atención de los mayores. Él tiene mucha tela negra. Lo único que los demócratas de ese calibre no son procesados. Aquí ellos son inmunes a cualquier ley. Y en este caso en particular, el de Cuomo arrastra eso. Hay otro, porque el alcalde actual de la ciudad de Nueva York también es demócrata, el señor Eric Adams. Y él... Ha hecho una serie de declaraciones, Adams, que también... Porque él es demócrata, solo que cuando a él lo agarran, y fíjate que esto es bien interesante, había una persona que era de Black Lives Matter, de estos grupos radicales y de insurgencia, y estaba él por el Partido Demócrata. Uno se lanzó por el Partido Demócrata oficial y la otra era una candidata que se había lanzado por el entonces alcalde Bill de Blasio, pero que era de Black Lives Matter, que para el momento Black Lives Matter no se sabían muchos de los demócratas que era una cuna de corruptos que se robaron millones de dólares, sino que en ese momento eran los líderes de ese partido en el ala radical. Y cuando Eric Adams gana las elecciones, se tardaron más de un mes en poner
los resultados electorales, puesto que había un pleito entre ellos, entre la candidata de Black Lives Matter y este hombre que también es afroamericano, para lograr subir. Y ellos le dijeron, vamos a hacerte tiza durante el gobierno, y así ha sido, porque este hombre no ha tenido un día de tranquilidad desde que llegó allí. Pero él tiene un pedazo del Partido Demócrata también. Así es que tenemos 3 candidatos demócratas y uno republicano, que no tiene mucha posibilidad porque el enorme electorado que hay aquí en Nueva York es demócrata. Y así tenemos a un muy corrupto como que va a llevarse con él una parte de ese establishment del partido, porque lo prefieren a él, a este hombre radical. Está Eric Adams, que tiene un porcentaje bajo porque pues lo han atacado también por todos lados. Él se mantiene como candidato independiente y Cuomo como candidato independiente. Y Mandani, que es el candidato del partido, pero arrastra a todos estos grupos radicales, porque fíjate que la figura, cuando se dice que es de laboratorio, te puedo decir que parece que es de laboratorio. Porque ¿quiénes son los que estaban en la calle en la última elección cuando ganó Adams? Estaba Black Lives Matter, era lo de George Floyd y lo de la violencia extrema. Luego vino lo de la pandemia, que también estaba en ese momento de la pandemia, las calles prendidas en Nueva York, y gana, ponen a una mujer de Black Lives Matter a ese grupo, pero ella no logra la alcaldía. Es decir, que gana Eric Adams, que más bien es como del centro del Partido Demócrata. Y ahora, ¿quiénes son los que tienen las calles tomadas en la ciudad de Nueva York? Son los grupos pro Hamas, pro Palestina y pro Hezbollah. Esos son los grupos de Mandani. Entonces, es bastante curioso que cada vez que haya esos movimientos de calle, que son movimientos insurgentes, aparezca un candidato que se parezca justamente a lo que están en las calles, que son los únicos que se movilizan y son los que votan si pueden votar. Y demás está decirte que aquí hay muchos problemas en la transparencia del sistema electoral, porque no se requiere ID para votar, y hay muchas, pero muchas denuncias, tal vez tantas que ni siquiera, como los medios aquí son progresistas, pues no las toman en cuenta, sobre el tema de que hay gente que vota sin ser ciudadano americano, y eso está prohibido por la Constitución. Pero aquí en la Bueno, ciudad... pero si no se requiere, hay una cosa que es loquísima, que tiene que ver con la idea de no necesitar que el votante se identifique. Hay muy pocos países en el mundo que tienen esa posición, por no decir, creo que Estados Unidos es el único, que no le pide a nadie que diga quién es y que se identifique para votar. Y esto hace, efectivamente, como bien decís, que la transparencia electoral sea nula, les guste o no les guste al que se ofenda. Si vos no podés garantizar que el que votas es una persona, es un ciudadano, bueno, entonces no podés garantizar nada. Pero insisto, esto que ahora se le podría volver en contra a el establishment, el viejo Partido Demócrata, el Partido Demócrata, digamos, normal, también es algo que vienen ellos empujando. Y también es cierto que, si bien este personaje es en toda regla un personaje, sí, si querés, armado, un tipo que se nacionalizó al mero hecho de presentarse, y que tiene todas estas características, un tipo muy joven, muy llevado por estos movimientos y estas demandas de la progresía y de estos grupos que van variando, ¿no? Que los tenés, Black Lives Matter, Antifa, ahora los pro-palestinos. Si bien es cierto eso, también es cierto que la oferta que le dan del antiguo Partido Demócrata está gastada, corrupta, sospechada y demás. Te quería preguntar la gobernadora cómo juega en todo esto, porque a la propuesta de Mamdani de que va a subir los impuestos, que no lo podría hacer él, entiendo, por las leyes, necesitaría legisladores de orden estatal.
ella ha dicho que no, que bueno, que más o menos. ¿Cómo está jugando la gobernadora? ¿Y qué responsabilidad le cabe también como miembro del partido? Bueno, ella está allí porque Andy Cuomo se fue y porque ella era como la segunda de a bordo de Andy Cuomo y muchos decían que era la secretaria la que hacía las gestiones. Pero ella ha creado impuestos agresivos en Nueva York. Por ejemplo, aquí hay un impuesto de transitar. Si tú agarras tu auto y transitas de una calle a otra, tú tienes que pagar casi $10 por transitar nada más en tu carro. Si vas a pie, no tienes que pagar. Ella está Bueno, proponiendo. hasta que llegue Dani y te cobre por caminar, ojo. Bueno, es muy probable que te cobren por caminar, pero en estos momentos es por andar en la ciudad y ellos dividieron las calles para que pase por aquí, si tú pasas por allá. Total que es una verdadera locura y por eso ha tenido problemas con el gobierno federal, porque el gobierno federal no quería que ese impuesto se impusiera, porque además es ridículo y abusivo. Pero ella necesita los fondos para pagar todos los gastos que se han generado a raíz de que Nueva York es una ciudad santuario y a raíz de que hay un enorme déficit fiscal. También se propuso el incremento, porque aquí los que vivimos en la ciudad de Nueva York pagamos 3 tipos de impuestos: el impuesto federal, el impuesto del estado y el impuesto de la ciudad de Nueva York. Esos impuestos van creciendo. Mandani está aspirando a montar un impuesto extra para los ricos y los que generan empleos y que tienen empresas, para poder manejar el concepto de él de igualdad. Y eso pues espantado no solamente a los millonarios, que son los dueños de las empresas que crean empleos, ¿no? Sino que también ha espantado a mucha gente que ve con preocupación que la ciudad vaya a quedar más quebrada de lo que ya está, porque este hombre vaya a poner impuestos de impuestos. La gobernadora siempre va a decir que sí, muy probablemente, porque es una mujer que también pertenece al Partido Demócrata y también es del ala hacia la izquierda, del ala radical. Así que la hemos visto en cualquier cantidad de posiciones, y todo aquello que sea contra el gobierno federal y particularmente contra el presidente Donald Trump, ellos lo hacen con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Ya hay problemas sin que este hombre haya llegado. Y hay mucha gente que dice, inclusive he leído con tristeza varios policías que dicen, bueno, este hombre llega, nosotros nos vamos, porque el crimen va a crecer ante todo esto, porque en los países donde se pone el comunismo, el crimen sube y los policías no van a tener fondos porque él dice que No, y además, si les quitan los fondos, les quitan las posibilidades de actuar, implementan o amplían este tipo de leyes que tuvieron no solo que en varios estados esto de que había un monto, no sé si era por abajo de los $1.000, no, o menos, por el cual no se te podía perseguir o no se consideraba un delito. esa es te ofrecen, no te persiguen si tú robas hasta un porcentaje que no llegue a los $900. Entonces la gente roba. Claro, bueno, de hecho, esa fue la razón por la que se veían los supermercados con productos baratísimos, con rejas y demás, pues obviamente no hay negocio que aguante semejante locura, ¿no? Exactamente, pero eso no beneficia a nadie, y hoy en día vemos los resultados y las consecuencias de lo que ha pasado con esas políticas que son absolutamente contrarias al buen gobierno. Aquí, por ejemplo, también ellos se empeñaron en crear una ley que le permite a los criminales reincidentes salir de las prisiones, no pagar prisión, sino esperar sus sentencias afuera. Y por supuesto hay gente que ha delinquido 20 veces, 30 veces y todavía goza de la preferencia de salir en libertad y de no pagar al Estado su comportamiento y sus crímenes. Y ha hecho que los criminales particularmente se sientan como en casa. Aquí se puede delinquir y hay impunidad. Y es grave eso, ¿no? Porque cuando tú conversas con la gente que maneja las grandes empresas por departamento, las tiendas, que son muchísimas, ellos tienen problemas porque hay pérdidas importantísimas y el riesgo es terrible, ¿no? Y como no pueden tampoco tener tantos empleados por los costos que ha generado, este hombre dice
que va a aumentar nuevamente el salario mínimo cuando ya recién se había aumentado. Las empresas dicen que no tienen la capacidad para ir a pagar más dinero, ¿no? Que el que ya se les paga debido también a que aquí los costos están muy altos y los costos están muy altos porque hay que, o sea, se disparó todo el costo luego de la pandemia, ¿no? Y las empresas se fueron. Aquí, sin embargo, gozamos de muchos turistas, porque aquí la industria del turismo, Nueva York es una ciudad que se vendió como, históricamente, por supuesto, claro. y hay muchos turistas que vienen y quieren ver a Nueva York, tomarse una fotografía en la Estatua de la Libertad, etcétera, y eso genera fondos, una caja que puede mover, pero en un momento determinado esas mismas empresas de turismo hicieron demandas a la ciudad porque sencillamente la ciudad estaba sucia, la ciudad tenía problemas de funcionamiento y por supuesto criminalidad, y han matado turistas en el Times Square. Aquí hay gente que roba las carteras en los lugares turísticos y eso obligó al gobierno, en particular el de Adam, que fue policía en una época, a reforzar en las zonas turísticas porque tienen que mantener la imagen de Nueva York no tan deteriorada como vino ocurriendo, sino tal vez ofrecer un poco más de seguridad a los turistas que son los que traen las divisas a la ciudad y los que nutren a la industria turística, pero a la vez al mismo gobierno de la ciudad y al gobierno del estado. Porque estamos en una situación bien interesante porque en paralelo los empresarios dicen que no se van a poner a lidiar con un comunista, que ya ellos saben lo que eso significa, porque ya pasó por ahí Di Blasio, y se van, que prefieren irse, ¿no? Claro, los costos de irse también generan a las empresas grandes retos, pero no se sabe si es mejor irse a la Florida y recibir los beneficios que está ofreciendo el gobierno de Ron DeSantis o quedarse aquí y retar a todo esto que viene, porque aquí tenemos ley de ocupa que le permite a la gente quedarse en tu casa sin pagar y luego para sacarlos es un verdadero problema. Si eres, por ejemplo, una persona de color, cuesta más, la ley no opera de la misma manera, eso va a depender también del color de piel y de tu posición política. Si tú eres a veces blanco y tienes alguna posición conservadora, pues y le tocas a un juez que sea de estos jueces que son más bien activistas que jueces, puedes pasar allí toda la vida y no te van a sacar la persona de tu casa. Los que no se van, claro, o sea, los que producen se van, los que no se van, y acá quisiera hablar para ir terminando con la parte, si querés, de política exterior, la parte ideológica, que tiene que ver con este personaje al que le hemos dedicado la entrevista, que es su activismo anti-israelí. Estamos hablando de que Nueva York debe tener, no sé, la ciudad que más población de judíos debe haber, creo que en todo Estados Unidos, y parte de la diáspora más grande del mundo. No sé, estamos hablando de la mayor cantidad de votantes, supongo, dentro del Estado. También hay una enorme cantidad de musulmanes, pero entiendo que la población y la comunidad judía es mayor. ¿Qué puede pasar con esa gente si esa gente ya está decidiendo irse? Porque los que no parecen querer irse son todos los movimientos pro-palestinos que hemos visto tomar la calle, ser extremadamente agresivos, ser violentos en negocios, en universidades, en medios. Entonces, ¿qué pasa con la postura de este personaje? Su postura no solo anticapitalista, sino antioccidental, y con la agresividad que vos ya estuviste comentando y que ya se ha visto en redes y en medios, sin que este tipo ni siquiera tuviera la posibilidad de ser gobernador, de ser alcalde, ¿no? Sí, fíjate que aquí hay, después de Israel, la mayor cantidad de población judía, 1.3 millones de personas.
y eso es muchísimo. Ahora, dentro de la comunidad judía hay también varias fracturas. El grupo ortodoxo obviamente no está de acuerdo con este hombre, pero hay un grupo de la comunidad judía que son demócratas y muchos de ellos son activistas y apoyan a Mandani o apoyan a la agenda radical. Sin embargo, hemos visto que han habido posiciones diferentes en los últimos días, tomando en cuenta que ya se está conociendo quién es este personaje. El padre forma parte de algunas juntas directivas de organizaciones antijudías que aplauden los delitos que son contra la población judía. Aquí ha crecido los delitos de odio antisemitas muchísimo y se han empezado a juntar ahí en estos momentos una organización que está encabezando a todos esos grupos que se quieren, si se quiere, hacer una pared para que el socialismo no llegue, no tome por completo a la ciudad de Nueva York, a pesar que aquí hay el Partido Comunista de Nueva York, el Partido de Jóvenes Comunistas de Nueva York, aquí hay Partido Laboral, aquí hay Partido Marxista, Leninista, Maoísta, etcétera. Y este grupo está haciendo un llamado para el día 27 de julio, donde dicen que Nueva York está en peligro, que el socialismo está tomando la ciudad y los problemas que está exponiendo Mandani son problemas que existen, pero las soluciones que le está dando lo que van a hacer son la agudización de esos problemas. Si él dice, por ejemplo, y este grupo que lo está impulsando, ahí hay grupos judíos ortodoxos, hay ciudadanos normales, comunes y corrientes, hay empresarios, etcétera, que no están dispuestos a perder Nueva York y van a hacer un esfuerzo y se van a ir también a la calle. Ahora bien, la gente esta de la que yo te estoy hablando, gente que trabaja todos los días. En cambio, los que viven del gobierno, de las ayudas del gobierno, andan todo el día con las banderas de Hezbollah, de Palestina, en la calle. Entonces, la diferencia está en que unos son activistas y están todo el día allí afuera haciendo alaraca y hay otros que quieren hacer esto, pero lo hacen el 27, que cae domingo a la 1 de la tarde, para donde toda la gente que pueda ir va a ir y que no estén trabajando, etcétera. Son dos grupos humanos que tienen responsabilidades diferentes con la ciudad. Los que producen, pagan impuestos y generan fondos, y los otros que viven de las ayudas del Estado, y otros que son activistas per se, per naturaleza, y son los que están apoyando a Mandani. Como te digo, aquí en la ciudad de Nueva York, las elecciones van a ser el 4 de noviembre, se está generando conciencia y hay muchas organizaciones de la comunidad judía que están advirtiendo que para nada es seguro, ya de por sí todo lo que hay en el mundo en contra de la población judía, grupos antisemitas por cualquier parte del planeta, pues no sería bueno que donde se alberga esa gran comunidad judía, la segunda después de Israel, vaya a tener un hombre que ve con cierta simpatía la yihad, ve con absoluto interés transformar la ciudad y hacer, porque en los medios se está tratando, en los medios que son progresistas obviamente, se está tratando de disminuir todo el discurso de Mandani que está en redes, que están en video. Y sí, están haciendo como una especie de blanqueo, ¿verdad? Le están lavando un poquitito para que no parezca, lo cual es realmente gracioso, porque mientras tanto, como bien decís, hay capturas de momentos en los que este hombre dice reales barbaridades. Es increíble que nunca se nos hubiera ocurrido que íbamos a pensar en un personaje que quisiera gobernar la ciudad de Buenos Aires y que estuviera a favor de abolir, por ejemplo, la propiedad privada. Es más que distópico, ¿no? Es distópico, es preocupante y tanta gente que huyó del antisemitismo, huyó de lo que representaban los grupos radicales que se sembraron aquí. Esto del comunismo en Nueva York no es nuevo, existe, se desarrolló, se financió. Aquí hay millonarios que financian los partidos comunistas, que financian a este hombre.
millonarios que en el fondo también son distópicos porque ellos lo que hacen y creen hacer es que ponen a estos candidatos, a estos personajes en el poder para ellos hacer negocios con los fondos, con los negocios de la ciudad y ellos sean absolutamente manipulables porque la ciudad también tiene fondos, por ejemplo, los seguros, las pensiones, y esos son los negocios que estos millonarios distópicos están buscando cuando apoyan a este tipo de individuos que están desapareciendo a Nueva York, la Nueva York capital financiera de los Estados Unidos. Ellos están en contra del capitalismo desde el punto de vista del discurso. Obviamente consumen buen vino, buena champán, siempre cargan claro que sí, la histórica de los comunistas, exactamente. Viajan en primera clase, están acostumbrados a comer caviar, caviar del caro, pero en el discurso y en la narrativa son comunistas. Pasa en muchos lugares, son comunistas caviar. Exactamente. Mebor, yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has explicado lo que es la vida actual en Nueva York, cómo se llegó a esta situación y cómo se llegó a tener la posibilidad, aunque fuera remota, que no lo es tanto, de que un personaje anticapitalista, anti-Estados Unidos, anti-Occidente, anti todo lo que representa Nueva York, esté en la carrera para gobernar la ciudad. Es algo que nunca pensamos haber visto, pero bueno, son épocas así, las famosas épocas interesantes. Esperemos que no llegue este hombre a ningún puerto y que los votantes de Nueva York se despierten, pero mientras tanto vamos a seguir informándolos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Un abrazo para ti, Karina, y para toda la audiencia, que sé que es mucha, de Voz. Gracias. Gracias.